dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá como vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, esta es la iglesia de Tiatira, y tenemos realmente poca información con respecto a cómo es que pudo haberse formado esta iglesia, pero tenemos dos opciones posibles. Una de ellas es, ¿se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 16 de la vendedora de púrpura, que era de la ciudad de Tiatira? ¿Cómo se llamaba ella? Lidia. ¿Cómo andamos en conocimiento de la palabra, hermanos? ¿Bien? ¿Sí? Lidia. Se llamaba Lidia, la vendedora de púrpura. Esta mujer fue la que hospedó a Pablo y su equipo misionero cuando llegaron a Filipos. ¿Sí? Bueno, posiblemente esta mujer, cuando conoció a Cristo Jesús, ella fue o regresó a su ciudad en Tiatira, y posiblemente ella fue una de las fundadoras, de las que comenzaron ahí a compartir el Evangelio de Jesucristo. Esa es una opción. La otra opción que tenemos, y puede ser también, es que en Hechos capítulo 19 nos dice que el apóstol Pablo, también con un equipo, estuvo por 2 años en la iglesia en la ciudad de Éfeso. Éfeso está cerca relativamente de la ciudad de Tiatira, pero ahí en el pasaje de Hechos 19 nos dice que cuando Pablo estuvo allá, llenó todo Asia, todo lo he llenado del Evangelio, dijo. Entonces, dentro de eso, posiblemente Tiatira, y en ese lugar estaba una iglesia, ¿sí? La iglesia de Tiatira, y esa es la que escribe en este momento. Ahora, esta iglesia, esta ciudad, hagan de cuenta para tener nosotros una idea. La semana pasada hablábamos de la ciudad de Pérgamo, de la carta a la ciudad de a la iglesia que está en Pérgamo. Pérgamo era la capital, una ciudad grande, una ciudad poderosa en un sentido. Entonces ustedes imagínense como la ciudad de Monterrey, una ciudad grande. Pero en las afueras de Monterrey, por las entradas, ya sea, Monterrey tiene varias entradas. Una de ellas es la calle Laredo, la Reynosa, la Nacional, ¿verdad? Saltillo. ¿Sí? Y hay ciudades ahí más pequeñas. Por ejemplo, hacia Laredo tenemos Ciénega de Flores, que está en las afueras de Monterrey, pero es una ciudad más pequeña. Entonces, Tiatira era como más o menos como la ciudad de Ciénega de Flores, o como la ciudad de Cadereyta, por llamarle, por poner un ejemplo. Entonces, era pequeña, pero en las afueras de la ciudad, así como en Los Cabazos, cuando vamos por la carretera nacional, hay muchos vendedores en las orillas, hay muchos puestos y todo eso, comercio, todo ello. Bueno, la ciudad de Tiatira también era una ciudad comerciante, donde había muchos vendedores, muchos que se dedicaban a producir
algunos productos que comerciaban. Y uno de los productos era la púrpura, la tinta con la que se teñían las telas que vendía Lidia allá en Filipos. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la carta? Bueno, así como aquí hay gremios en Nuevo León, en México, el gremio de los agricultores, ¿sí? Como sindicatos, por llamarle de alguna manera, el gremio de los, ¿qué más? De los alfareros, ¿sí? Se juntan, se conocen todos los que se dedican a esto. El gremio ¿de qué más? De los industriales, ¿verdad? Bueno, así también allá había gremios por todos los productos que se comerciaban ahí. Y cada gremio o cada sindicato tenía sus reuniones. Y lo característico en cada una de las reuniones es que cada uno de esos gremios tenía un dios. ¿Sí? Un dios pagano. Nada más hay un dios vivo. Pero los gobernantes de las ciudades se hacían llamar a ellos mismos hijos de esos dioses. Por ejemplo, hijo de Zeus o hijo de Apolos. Ellos se llamaban así, ¿verdad? Entonces, estos gremios lo que hacían era adorar a esos dioses. Si la ciudad, por ejemplo, nosotros somos la ciudad y unos se dedican a una cosa, otros a otra cosa, ¿sí? Tenías que pertenecer a uno de esos gremios y tenías que estar en las reuniones de esos gremios y en las reuniones de adoración, en las reuniones paganas o en las fiestas, en las borracheras, en las orgías y en una serie de cosas en las que se degeneraban estas reuniones de los gremios, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacían los cristianos de esa época? ¿Qué decían? No, pues, ¿es correcto que los cristianos anduvieran en esas reuniones? La respuesta sería no. Ok, la respuesta fácil es no. La respuesta difícil es, después de analizar, que si no pertenecías a esos gremios, tú no podías comercializar. O tú no podías vender. Prácticamente estabas renunciando, estabas quedándote sin trabajo y sin oportunidad de sobresalir. Porque no participabas de eso. Ahora, ¿qué tan difícil es contestar la pregunta si los cristianos deberían estar ahí? Es más difícil, pero la respuesta sigue siendo la misma. Es no, ¿verdad? Pero ¿cuántos cristianos lo harían en ese entonces? ¿Cuántos cristianos decidirían no participar en esas fiestas, en esas parrandas, en esas borracheras y en esas cosas en las que ellos se metían? ¿Cuántos ellos eran los que se mantenían firmes? ¿Verdad? Bueno, eso era lo que más o menos el contexto de la ciudad de Tiatira. Y aquí, hermanos, el llamado que Dios hace a la iglesia, y le hemos titulado a esta iglesia, a este mensaje, ¿verdad? Sé radical. Ser radical es el punto. Lo contrario a ser tolerante, porque el problema de la iglesia es que eran tolerantes, estaban siendo tolerantes en este tipo de situaciones, no todos, pero había una buena cantidad que estaban siendo tolerantes en este problema. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, el que ve, el que juzga, nos llama a ser radicales con respecto, hermanos, al amor y a la santificación de la iglesia. O sea, dos cosas. Porque muchas veces, hermanos, se tiene, o que la iglesia es una iglesia muy amorosa, pero es tolerante. O la iglesia es una iglesia como la de Éfeso, que tenía buena doctrina, que no toleraba a los que tenían malas doctrinas, a los que tenían malas prácticas, pero le faltaba amor. Entonces Dios no dice, bueno, pues si te tocó ser de las iglesias que aman, entonces te va a tocar que vas a ser una iglesia pecadora. Pero si eres de las iglesias que no son tolerantes, pues entonces te va a tocar que no eres una iglesia que ama, ¿verdad? Esta iglesia era más o menos lo contrario de la iglesia de Éfeso, algo parecido a la iglesia de Pérgamo. Pero Jesucristo dice o nos llama, hermanos, a ser radicales con respecto a que debemos amar a nuestros hermanos, debemos aprender a amar y a servir a Dios, pero también, hermanos, sin descuidar
la sana doctrina de la palabra y la santificación de la iglesia. ¿Entendemos esto? Entonces, Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver, hermanos, 5 puntos y vamos a tratar de avanzar en esto. El primero de ellos, hermanos, habla de el remitente. Y el remitente, hermanos, es el Señor Jesucristo, la forma en la que se presenta en este pasaje. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y fíjense cómo se presenta, el Hijo de Dios. Usted dirá, bueno, ¿qué de anormal tiene que se presente como el Hijo de Dios? Él es el Hijo de Dios. Bueno, es que es la única vez que en Apocalipsis se presenta como el Hijo de Dios. ¿Sí? La vez pasada, en el capítulo 1, se presenta como el Hijo del Hombre. Ahora se está presentando como el Hijo de Dios. Como echando abajo a todos aquellos que eran adorados en esas reuniones, que se hacían llamar hijos de los dioses aquellos. Él se presenta como el Hijo de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero. Así que si ellos tenían problemas por perder su integridad, por perder su santidad, andando en esas cosas, si ellos tenían problemas en eso, Jesús les dice, yo soy el Hijo de Dios. Y aunque te quedaras sin trabajo por causa de honrarme a mí, y aunque te quedaras, yo no te voy a dejar. Yo te voy a sustentar. Soy el que existe en sí mismo. Soy el creador de todas las cosas. Soy el dueño de todo. Y si por causa mía, dice el Señor Jesucristo, tú te mantienes firme de no acceder, de no ser tolerante a las prácticas del mundo, no te desampararé. Dios promete cuidarnos. Entonces vemos que se presenta como el Hijo de Dios, pero aparte también se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Y ya habíamos visto esto, como si fueran láser, ¿verdad? Nada se puede esconder de Dios. Dios ve absolutamente el corazón. En este momento Dios está viendo su iglesia. Y Dios está viendo lo que yo estoy pensando, lo que hay en mi interior y lo que tú tienes en tu corazón, lo que tú tienes en tu interior, los más íntimos pensamientos que crees que nadie sabe, Dios los está viendo, porque Él tiene ojos como llama de fuego. Nada se puede esconder de Dios. Pero también se presenta, dice, y pies semejantes al bronce bruñido. El bronce en las Escrituras es un tipo de juicio, es un tipo de juicio. ¿Sí? Entonces, Él dice, yo soy el que juzga, el que va a venir a juzgar, pero no solamente el que va a venir a juzgar, el que puede juzgar en cualquier momento la vida de la iglesia. Él se mueve en la iglesia. Y nosotros sabemos que hay una promesa de que Jesús un día vendrá y juzgará. ¿Usted lo sabe? Sí. Pero también, hermanos, es sabido por nosotros en la Biblia que Él juzga cuando quiere juzgar. Usted dígale, pregúnteles a los de Sodoma y Gomorra si Dios esperó hasta el día del juicio para llevarlos a ellos a juicio. No, a los de Babel. Usted pregúnteles a los de Babel si Dios tuvo que esperarse hasta el día del juicio para meterlos a ellos en cintura. No, cuando Dios quiere juzgar, Él juzga, porque Él es el soberano. Y Él puede juzgar en el momento que Él crea conveniente. Y a Él no le estaba pareciendo lo que estaba pasando en la iglesia que estaba en Tiatira, lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, este es el remitente. Ahora, el reconocimiento, porque Él hace un reconocimiento también de las cosas buenas de la iglesia. Dice el versículo 19, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras conoce de la iglesia? Y ahí están: amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En otras palabras le está diciendo, y estás en crecimiento, estás creciendo. Y qué hermoso que reconoce el amor que había entre los hermanos. Eso el Señor lo está alabando, eso el Señor lo está reconociendo. Qué bendición. Pero también reconoce la fe
hermanos, es la misma fuente de la palabra fidelidad. ¿Sí? Las personas que verdaderamente tienen fe en el Señor se distinguen por su fidelidad a Dios. ¿Sí? Entonces está hablando, y yo reconozco también la fidelidad, la fe de la iglesia hacia el Señor, pero además le dice su servicio. Era una iglesia que servía. Ellos hacían servicio, obra para nuestro Dios. ¿Sí? Y paciencia, había perseverancia entre los hermanos. Ellos aprendían a tener paciencia los unos con los otros y estaban creciendo. Qué maravilloso. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú estás creciendo o estás estancado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sabes? ¿Has estado creciendo? ¿Tu vida está en crecimiento? Dime, ¿cuándo fue la última vez que te diste cuenta que tu vida estaba creciendo? Cuando una persona se convierte a Cristo, en sus primeros meses, en sus primeros años, su crecimiento es muy notable. Porque de andar en las cosas del mundo, empieza a regir o a gobernar su vida de acuerdo a los principios de la palabra. De no tener temor a ofender a Dios, ahora tiene temor de ofender al Señor. De no ser guiado por el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo le redarguye en su vida cuando está haciendo algo que es incorrecto. Y entonces empieza a hacer cambios en su vida. Pero hermanos, nosotros que ya tenemos tiempo de haber aceptado a Jesucristo, que esa etapa, ese primer amor lo vivimos, lo vimos en nuestras vidas, haciendo cambios en nosotros. Pero la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú te diste cuenta que tu vida está creciendo en Cristo Jesús? ¿Estás creciendo? O a lo mejor tú dices, yo me acuerdo cuando yo leía la palabra de Dios y que me la quería beber toda en ese momento. Me acuerdo cuando me costaba cerrar la Biblia después de estar en mi devocional con Dios, de estar ahí con Él. Me acuerdo cuando participaba en todas las actividades de oración de la iglesia. Me acuerdo cuando me involucraba en el evangelismo y que yo no me podía callar y que no había una persona que estuviera a mi lado a quien no le compartiera de Cristo Jesús. Me acuerdo de aquel momento en que yo estaba involucrado en las actividades de la iglesia y todo lo que la iglesia, mi iglesia estuviera haciendo, yo quería ser parte de ello porque deseaba el progreso del evangelio, el progreso de la iglesia. Me acuerdo de ese tiempo, pero eso fue atrás. Hoy me siento estancado, un poco amargado, un poco frustrado. Veo todo lo malo de todas las cosas porque me hice amargo. Esta iglesia no era así. Él reconoce en esta iglesia que esta iglesia, las obras posteras eran más grandes que las primeras. Pero también, hermanos, vemos el reproche. O sea, Dios le hace un reproche a esta iglesia. En los versículos del 20 al 23 podemos ver esto. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel. Ahora, voy por partes. Tolerar es un tema que estamos escuchando casi todos los días, ¿verdad? La tolerancia, aprender a tolerarnos, tolerar las diferencias, tolerar esto y tolerar lo otro. Y bueno, todo eso de lo que se habla de tolerar. El problema que estaba hablando aquí era que la iglesia estaba tolerando a una persona llamada Jezabel. Posiblemente Jezabel no era su nombre, sino Jezabel es un nombre que quizá Dios le dio en la revelación a Juan, porque esta mujer tenía cierto parecido con la Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y la iglesia toleraba que hubiera mala enseñanza y malas prácticas, y que la iglesia fuera tolerante en cuanto a las cosas de este mundo. Y dice, tengo eso contra ti. Tengo eso, que tú has estado tolerando esto dentro de la iglesia. Sabes, hermano, cuando éramos inconversos, o muchos que son inconversos en su vida, piensas en la iglesia y tú tienes una expectativa de la iglesia
y piensas, los que van a la iglesia, los que se congregan en la iglesia, ellos son diferentes. Ellos deberían de ser diferentes. Los que no han tenido una mala experiencia, que conocen a uno, que se dice que va a una iglesia y que hace otras cosas que no debería de hacer. Pero la expectativa, si tú eres consciente, la expectativa del mundo para con la iglesia es una expectativa alta. El mundo piensa que la iglesia debería de ser la solución a sus problemas, pero cuando ve a la iglesia coquetear con el mundo y que no hay diferencia entre la gente de la iglesia y la gente del mundo, hermanos, entonces la gente del mundo se turba y no encuentra esa luz, ese camino que debería de encontrar, porque no hay diferencia, no ve alguna diferencia. Y todo porque la iglesia se vuelve tolerante ante muchas cosas. Esta mujer llamada Jezabel enseñaba y se le permitía enseñar. Posiblemente era una mujer que tendría cierta influencia de alguna manera, ¿sí? Y se le permitía que ella enseñara esas cosas. Y dice el Señor, yo tengo esto contra ti porque tú estás tolerando eso que tú sabes que no es conforme a los principios de Dios. Es algo parecido a lo de la iglesia de Pérgamo cuando hablaba de la doctrina de Balaam, ¿sí? Que siendo o llamándose profeta de Dios o llamándose siervo de Dios, no está glorificando a Dios con lo que está haciendo. Y hermanos, ¿qué pudiera ser lo que esta mujer estuviera enseñando? Dice ahí la palabra, esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Ella se dice profetiza. Había profetizas en ese entonces. Estaba María y Febe, y había otras que estaban haciendo esta labor. Dice, ella se dice, la iglesia no la nombró, el Espíritu Santo no la llamó, pero ella se decía profetiza. Ella enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a cometer cosas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tenía una enseñanza, hermanos, tolerante. Por ejemplo, imagínense que ella dijera, pues miren, ustedes pueden ir a los gremios, a las reuniones de los gremios. Digo, yo no sé cómo sean las reuniones de los gremios el día de hoy, pero las reuniones estas, ustedes pueden ir a estas fiestas y pues bueno, mientras en su corazón ustedes adoren a Dios, ¿verdad? Pues no importa que ustedes estén ahí y que bueno, pues que al cabo Dios conoce los corazones. Ustedes pueden estar ahí y pueden comer de lo sacrificado a los ídolos, que al cabo Dios conoce el corazón de ustedes, y una serie de tolerancias que usa la astucia de la gente. Porque miren, poniéndonos a pensar, si ella tuviera una doctrina completamente errónea, o más bien, atrevidamente errónea, pues la iglesia la rechaza. Seguramente era una doctrina sutil, algo que se infiltraba en la iglesia, de tal manera que los mismos líderes, los mismos siervos de Dios estaban siendo seducidos en eso. No, pues sí, vamos a participar de esto. Bueno, sí, vamos a participar de lo otro. Bueno, no hay nada de malo en que hagamos esto. Bueno, y empiezas con las concesiones. Y sabes, hermano, Dios quería proteger a esta iglesia acerca de la tolerancia, del pecado de la tolerancia. Pero no es muy diferente, hermanos, a la iglesia del siglo XXI. Que aunque quizás no vemos estas cosas como de esta mujer profetiza, o no sea el problema más grave, el problema es que la iglesia sí ha dejado al mundo entrar dentro de la iglesia. Hermanos, pecado siempre ha habido en el mundo. Y malas enseñanzas siempre las ha habido en el mundo. Malas doctrinas siempre han existido en todos los tiempos. Eso no es lo que está diciendo Dios. Lo que está diciendo Dios es que el problema es que permitamos que esas cosas se metan dentro de la iglesia. Hablando particularmente de la disciplina. La iglesia debe ser disciplinada al respecto. Y le está llamando la atención al ángel de la iglesia, a la iglesia le dice, ustedes están tolerando esto.
¿Cómo estamos nosotros como iglesia, hermanos, con respecto a las cosas de este mundo? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, como iglesia con respecto a la fornicación, a el adulterio, a los vicios, a las adicciones? ¿Cómo estamos nosotros con respecto a este tipo de pecados, hermanos? Nosotros decimos, no, nosotros no participamos de eso. No los ves ni en la televisión, hermano. No participas tú de esas cosas en la televisión. No está la tele de tu casa encendida con programas y cosas que están haciendo promoción de lo que es los matrimonios igualitarios, promoción de lo que es la homosexualidad, promoción de todo lo que es infidelidad y todas estas cosas. Y habrá quien diga, ay hermano, pues si va a empezar con estas cosas, pues no se puede porque estamos llenos de todo esto. Pues sí, el mundo puede estar muy perdido al respecto. Y puede estar muy oscuro este mundo con respecto a estas cosas. Pero la iglesia ha sido llamada a resplandecer, y entre más oscuro sea el mundo, más brillante puede ser la luz de la iglesia. Cuando ponemos un proyector, ¿qué decimos? Apaguen las luces, ¿para qué? Para que la luz del proyector se pueda ver mejor. Y entre más oscura esté la sala, el proyector puede reflejar mejor las imágenes que tiene que reflejar. Así que, hermanos, el que el mundo esté más perdido no es un obstáculo para que la iglesia haga su labor. Al contrario, entre más perdido el mundo, la iglesia puede brillar más si la iglesia no es tolerante. Pero si la iglesia es tolerante, es como ese foco que se va apagando. Pierde su reflejo, pierde su potencia, su luminosidad para este mundo. Así que, hermanos, necesitamos nosotros no permitir que este mundo se infiltre dentro de la iglesia. Y hablando, hermanos, de estas cosas, varones, hombres que trabajan, mujeres que trabajan, que cuando vamos a las reuniones de negocios, que si te toca viajar a una ciudad, porque allá va a ser la junta, la reunión de la empresa, ¿sí? Y luego después, terminando la reunión, los compañeros dicen, oye, pues vámonos por ahí. Oye, pues vámonos a tomar, o hay un show de X cosa en tal lugar. Oye, regularmente cuando suceden estas cosas, los anfitriones de la ciudad, de las empresas, tienden a promover o a sacar a los que llegan de visita a conocer este tipo de centros nocturnos. Y tú eres cristiano. ¿Qué haces? No, pues es mi trabajo. No, pues son mis compañeros de trabajo. No, pues es que, ¿cómo me voy a ir a dormir solo temprano a la habitación? No, pues me voy con ellos, que al cabo no voy a hacer las cosas que ellos hacen. Tú eres cristiano y Dios te ha llamado a hacer luz. ¿Qué tan radical eres con respecto a estas cosas? ¿Qué tan radical eres al respecto? Por ejemplo, hermanos, los videojuegos. Hablando de los videojuegos en casa, los papás, no revisamos los videojuegos que juegan nuestros hijos. ¿Has visto los videojuegos que consisten en matar? En hacer pedazos con armas poderosas a otras personas que están ahí. Y tú permites, y luego le preguntas a los muchachos, no, es que los demás juegos están muy aburridos. Los buenos juegos son los que tienen de matanza, de sangre, que tienen este tipo de cosas. Esos son los juegos atractivos. ¿Tú crees que eso es agradable delante de Dios? ¿Tú crees que Dios se complace con estas cosas? ¿Por qué no eres selectivo? Tú dices, ay, pues es que es un juego. No, así comienza como un juego.
pero empiezas a trabajar con el consciente, con el subconsciente de tu vida, hasta que esas cosas te parecen normales. Que cuando estás viendo constantemente novelas en la televisión que hablan todas en su mayoría de adulterio, hablan todas ellas de infidelidad, y tú estás ahí todos los días metiéndole a tu cabeza este tipo de cosas. Todas las series, todos los shows, todos los programas de la televisión, y tú lo permites, dejas que esas cosas entren a tu casa. Jóvenes, ¿y qué con la vestimenta? La vestimenta de los hombres, la vestimenta de las mujeres. Pues es que así es la moda, es que así es el mundo. Sí, así es el mundo, pero tú eres cristiano, tú eres cristiana. Hay una diferencia. La ropa no solamente se hizo para vestir, se hizo para cubrir. Pero a veces piensa que la moda más llamativa, aquella que va a captar la atención, es la que más enseña. ¿Y los papás dónde están? ¿Y los papás qué es lo que dicen al respecto? Ay, pues es que mi hija no se quiere poner otra cosa más que eso. ¿Y quién le compra esa ropa? Es usted. Es usted el que hace esto. Papás, no seas tolerante. Tú eres cristiano, eres hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es que el mundo va a saber que tú eres un hijo de Dios y que eres diferente? Si tú permites que el mundo entre a tu vida y el mundo lo traes a la iglesia y permites que en la iglesia haya este tipo de cosas. Muchas veces los hijos son un reflejo de lo que somos los padres. Si los padres no somos capaces de darles a nuestros hijos un ejemplo de integridad, nuestros hijos, ¿cómo van a vivir en integridad? Si los padres no somos capaces de ser de una sola pieza para enseñar y educar a nuestros hijos, ¿cómo queremos que nuestros hijos, ellos tengan determinación en las decisiones que deben tomar? Pero es que se van a burlar de mí, pero es que van a hacerme a un lado, es que ya no me van a invitar a algunas cosas. Hijo, lo siento, tú eres hijo de Dios, tú tienes bendiciones más grandes que esas. El Hijo de Dios como se presenta, Él es el que está contigo. El que tiene ojos como de fuego, Él es el que está contigo. El que va a juzgar un día todas estas acciones, Él es el que te ha dado vida eterna. Entonces, hermanos, necesitamos enseñar y ser radicales al respecto. Y sigue diciendo, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, se ha tratado con esta mujer, Dios ha tratado con esta mujer, con Jezabel, y no se ha arrepentido. ¿Sabes cuál es una señal? Si tú quisieras saber si una persona es un hijo de Dios, el arrepentimiento, hermanos. ¿Sí? Que cuando una persona no quiere arrepentirse, ¿cuál es la instrucción que Dios le da a la iglesia al respecto? No lo toleres. Es lo que Dios le dice a la iglesia, no puedes permitir eso. Cuando habla en Corintios acerca de aquel hombre que tenía a la mujer de su padre, ¿sí? Dice, aquel que haciéndose llamar hermano, hace estas cosas y tú lo toleras. No hay alguien que pueda juzgar estas cosas entre vosotros. La iglesia ha sido llamada afuera a ser santa, a ser luz. Pero hermanos, nosotros necesitamos cuidar y ser radicales, no tolerantes, radicales con respecto a nuestra manera de vivir, con respecto a nuestra conducta y aún la vestimenta, las palabras, muchachos, hermanos, hermanas, las palabras que utilizamos. No, pues es que así hablan los chavos, así hablan las chavas. Pues esas palabras no se oyen bien en tu boca. Esas palabras no reflejan bien que tú eres un hijo de Dios. No tienes por qué participar de esas cosas. Cuando veíamos las primeras iglesias, cuando hablábamos de la iglesia de Esmirna, que sufría persecución, y nosotros pensamos, qué duro la persecución que ellos recibían. Ellos recibían persecución, hermanos, por ser fieles. ¿Sabes por qué la iglesia de hoy no recibe persecución?
porque la iglesia no incomoda a este mundo. Si este mundo está en tinieblas, la luz de la iglesia es tan tenue que no le incomoda al mundo la luz de la iglesia. No refleja realmente la iglesia la luz de Cristo Jesús. Tú sal de la oscuridad y recibe la luz de frente, y tus ojos, tú no vas a poder ver de principio porque va a ser molesta la luz. Pues la luz de la iglesia es molesta a este mundo. Y entonces el mundo persigue a la iglesia cuando la iglesia pone en evidencia la maldad de este mundo. Pero si la iglesia no está poniendo en evidencia la maldad de este mundo, la iglesia dice, el mundo dice, no hombre, déjalos, o sea, no hay mucha diferencia con ellos. Entonces, hermanos, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Y viene el juicio de Dios, dice, aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de sus obras, de las obras de ella, dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sabes por qué estamos tú y yo aquí esta mañana, hermanos, en esta iglesia? Porque amamos a Dios. Así es. Porque Él nos amó primero a nosotros y nos mostró su amor. Así es. Porque sabemos que Dios es lo que nosotros necesitamos. ¿Está usted de acuerdo? Pero Dios nos llama a ser diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres tú realmente ser un seguidor de Cristo Jesús? Entonces no seas tolerante con este mundo. No hagas las cosas que el mundo hace. Santifica tu vida, apártala de pecado, toma decisiones. Papás, cuiden a sus hijos, guarden a sus hijos, estén al pendiente de ellos. Jóvenes, en sus noviazgos, no permitan ir más allá. Hoy en día hay jóvenes ya ni siquiera se hacen novios y se permiten de todo. Los que se llaman novios permiten ser tocados o se tocan. Y eso no es agradable delante de Dios. Porque eso te lleva a la fornicación. Eso te lleva al adulterio. Dios no está de acuerdo con eso. Jóvenes, mantengan su vida limpia y santa para Cristo Jesús. No seamos tolerantes, no porque el mundo lo hace, tú también lo vas a hacer. Jóvenes, no se aparten, no se vayan a lo oscuro. En los tiempos antiguos la iglesia decía que el cine era pecado porque era el lugar donde se iban las parejas a hacer las cosas a escondidas. Hoy la gente ni siquiera se va al oscuro, donde sea anda haciendo manifestaciones, hermanos, de cosas que no son correctas. Uno dice, oye, pues si en lo público hacen eso, en lo privado, ¿qué harán? Y es insaciable el pecado y la maldad. Tenemos que aprender a ser diferentes, ser radicales, tomar decisiones firmes en nuestras vidas y no darle lugar al pecado en nosotros. Papás, cuiden a sus hijos. El Señor Jesucristo reprocha a la iglesia la tolerancia que había en ellos. Pero aparte de la tolerancia, hermanos, había un remanente. Ese remanente, dice el versículo 24 y 25, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué está enseñando Dios? Que había hermanos cristianos en Tiatira que no hacían esas cosas. O sea,
Es posible vivir en Tiatira y ser luz. Es posible que haya un remanente, hermanos, en medio de las tinieblas. Sí es posible. Que vas a sufrir, sí. Pero Cristo sufrió por ti. Que vas a ser rechazado, sí, sí es cierto. Y a lo mejor esa va a ser parte del sacrificio de lo que te tocará hacer a ti como cristiano. Pero vale la pena hacer este sacrificio por Cristo Jesús, porque Él murió por nosotros. Había un remanente que, aunque vivía en Tiatira, no vivía como los demás hermanos de la iglesia. Se guardaban, se habían guardado puros. Y hermanos, en los tiempos actuales, aunque la maldad ha aumentado y la ciudad cada vez está peor, y las cosas que vemos en las escuelas, en los estudiantes, en los jóvenes, en las casas, en los matrimonios, toda esa maldad que está, aún y cuando ha aumentado, es posible que haya un remanente santo, hermanos, de la iglesia. Y tú puedes ser parte de ese remanente. Tú puedes ser ese que Dios está llamando a santificación. Y al final la recompensa al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La autoridad es de Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Y Él es el que da esa autoridad. Y un día el Señor reinará. Y todos los que guardamos nuestras vidas y tratamos de gobernar nuestras vidas aquí, Dios nos dará la oportunidad de gobernar con Él allá, de reinar con Él. Y dice, las regirá con vara de hierro. Él es el cetro, Jesucristo. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, el resplandor. Jesús es la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente. Él nos ha sido dado a nosotros. Levántate, resplandece, porque tú tienes la luz de Cristo en tu corazón. Esta luz, este lucero de la mañana nos ha sido dado. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En conclusión, Dios está llamando, hermanos, a la iglesia a ser radical. Puedes tener amor y puedes tener sana doctrina y santidad. No es que o tienes sana doctrina o tienes amor. No, puedes amar, pero también no ser tolerante. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Si Dios te ha hablado en este mensaje, si tú sabes que tienes que tomar alguna decisión en tu vida, si tienes que ser radical con respecto de algunas cosas, si este mundo te está presionando a hacer lo que no es correcto, tú mantente firme, no seas tolerante. Joven, si tú has prestado tus ojos a la pornografía, el día de hoy toma una decisión por Cristo y dile: Señor, yo quiero consagrar mi vista para ti. Parejas, jóvenes, si tú te has prestado, ¿sí?, a tener un mal noviazgo, un noviazgo que no agrada a Dios, porque no has sido puro, porque no te has cuidado, porque no te has guardado para el Señor, hoy puedes tomar la decisión de ser diferente para Cristo Jesús. Tú lo puedes hacer con el poder de Cristo Jesús, porque Cristo mora en nosotros. Él ha venido para fortalecernos. Él ha venido a nosotros para ayudarnos a vencer sobre este mundo. Papá, si tú mismo has sido tolerante acerca de tantas cosas en este mundo, este es el momento de tomar decisiones. Cuidar a tus hijos, cuida a tu esposa. Hermana, cuida a tu esposo de toda aquella inmundicia que hay en el mundo. No la metas a tu casa, no metas a tu casa el pecado, la maldad. Echa fuera todo eso de tu vida. Toma decisiones firmes
para honrar a Cristo Jesús en este momento. Padre nuestro, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, pero te rogamos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que traiga fruto, Señor, de santificación para tu iglesia, Señor. Que tu iglesia, Señor, sea ese remanente, un remanente fiel, un remanente, Señor, que te honra con su manera de vivir. Estamos en tus manos. Padre Santo, fortalécenos. Tú eres el Todopoderoso. Queremos vivir, Señor, para honrarte, no para satisfacernos a nosotros mismos con las cosas de este mundo. Padre, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar esta alabanza.